el estudio que vamos a tener. Le he puesto como un título la preparación ante las señales, porque Jesús enfatizó dos cosas. Una, estar preparados y vivir preparados. Puede ser que en un momento digamos, hoy sí estoy listo, pero necesitamos vivir siempre con la conciencia que en cualquier momento nuestro Señor puede venir. Y recordamos en Mateo 24, que ahí vamos a tener nuestra lectura, en el Nuevo Testamento, Mateo 24, donde al Señor le preguntaron sobre las señales de los últimos tiempos. Y pudiéramos hacer como una observación en el texto. La pregunta sería, ¿por qué Jesús no les dio esta enseñanza antes? ¿Por qué no consideró él, antes de su partida, dar toda una serie de enseñanzas antes de su venida? Y no vemos que él hizo eso. Lo que nos enseña el Evangelio es que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y entonces él empezó a detallar una serie de eventos como hambres, guerras, pestes, turbulencia en las naciones, en los elementos de la tierra, en el mar, señales en el cielo. Él empezó a dar una clase de explicación porque estaba respondiendo a la pregunta de los discípulos. Pero cuando él responde, lo que podemos ver es que el Señor les estaba más bien alertando, preparando para su venida. A través de los años he visto personas que les interesa las cosas finales, les preocupa. De hecho, hay personas que se han dedicado toda su vida a tratar de entender cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en Mateo 24, si ustedes ya lo tienen, cuando ellos preguntan en el versículo 3 que qué señales habrán, el Señor lo primero que responde es que les advierte del peligro de ser engañados. Esto nos dice que en los fines de los tiempos, ¿qué habrá? Engaño. Y que algunos pueden ser seducidos, pueden ser desviados para apartarse del Señor y llegar a creer cosas que a veces nos sorprenden. Nos sorprende cómo las personas puedan tener una clase de confianza, de esperanza en cosas que realmente no son. Hace años, no sé si ustedes se recuerdan que había un agua milagrosa en Querétaro. ¿Se recuerdan? Hace varios años, la gente había hecho un revuelo porque en Querétaro había una agua que era milagrosa. De ser así, ¿no creen que todavía estaría esa agua o ya se hubieran hecho ricos los que vendían el agua? Pero la gente pone su confianza en cosas que a veces la Biblia dice que son vanas, que son inútiles. Así que lo primero que el Señor nos alerta en nuestra fe es a no ser engañados. Por eso Él dijo, escudriñen las Escrituras. Cada uno de nosotros somos responsables de escudriñar, de leer. Creo que cuando estemos delante del Señor, porque todos estaremos un día delante del Señor y daremos cuenta de nuestra vida. Y no vamos a poder decir, Señor, yo nunca leí del tema. Señor, en la iglesia nunca enseñaron sobre eso. Mi pastor nunca enseñó de ese tema, Señor, así que yo vengo aquí confiado de tu bondad. Señor te va a decir, tu obligación era leer, escudriñar de día y de noche. En lo que sí debemos enfocar nuestra vida de día y de noche es en la palabra del Señor. Yo sé que hay muchas cosas que nos distraen en este momento,
Pero el gran peligro latente que tenemos es el engaño. ¿Cuántas cosas oyes tú de buena suerte? ¿Cuántos negocios se dan hoy que te dicen que vas a prosperar? Que no hagas nada. ¿Cómo le venden a las personas una máquina para que haga un ejercicio moviendo los pies y con eso va a adelgazar? Y no tiene que hacer nada ni tiene que cambiar su dieta. Usted sin hacer nada, nada más compre este colchón, sin hacer nada, durmiendo usted va a ser feliz. Si usted no hace nada, no importa, solo compre esto. No haga nada, no se preocupe, compre esto y usted tendrá los resultados que usted busca. ¿Cómo es posible que tenemos una sociedad que es tan fácil de engañar? Porque nuestros sentidos están distraídos, aletargados, y no ponemos atención realmente a lo que es la raíz de las cosas. Por eso tenemos que venir a la palabra. La segunda cosa que el Señor dijo fue: ustedes deben perseverar, el que persevere hasta el fin. Y la tercera cosa que mencionamos, porque estoy tomando del domingo anterior, dice en el versículo 33, por favor leamos en Mateo 24:33. El Señor nos dice aquí: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, hambre, peste, plagas, guerras, rumores de guerra, ¿qué? Cuando veamos esto, ¿qué? Dice aquí dos cosas: conoced, dense cuenta que está cerca. Ustedes oyen de guerras, lo tenemos desde hace más de 8 días, desde el 7 de octubre, la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Cuando estas cosas ocurran, ¿qué debemos nosotros hacer? Dice aquí: cuando ustedes vean esto, conozcan que está, ¿cómo? ¿Cómo está la venida del Señor? Cerca. Esos son los pensamientos que deben estar en nuestra mente, que la venida de nuestro Señor está cerca. Es más, el Señor, ¿cómo lo pone? Está, dice al final del versículo, a las puertas. Nos ha tocado a veces esperar a alguien que viene a la ciudad, viene a Toluca, y le preguntamos y decimos: ¿por dónde vienes? Y dice: estoy saliendo de la Ciudad de México. Y decimos: hoy es viernes, es 6 de la tarde, va a estar aquí como a las 9 de la noche. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la venida del Señor no la podemos poner de esa forma, porque aquí nos dice que está a las puertas. Iglesia, la venida de Jesús está a las puertas. Y luego vamos a ver que del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Aunque hoy les tengo una sorpresa. Otra cosa que dijo el Señor en Mateo es que aprendamos a reconocer los días de Noé. Y nos dice también que si el padre de familia supiera a qué hora será robada su casa, se prepararía. Por eso vamos a ir al versículo 24, donde dice el Señor, que nos quedamos ahí hace 8 días, estar preparados. ¿Estar cómo? Preparados. Si tú vas de viaje y sabes que vas a una zona fría, ¿qué pones en tu maleta? Suéteres, ropa dobles. Te preparas, te abrigas porque sabes que vas a ir a una zona fría. Si vas a ir a la playa, entonces cambia completamente la maleta. Tienes que usar otro tipo de ropa, otro tipo de cosas. Por eso dice el Señor aquí, verso 44, por tanto, también vosotros, ¿qué? ¿Vosotros qué? Estad preparados, estad preparados. Preparados es la actitud con la que debemos vivir cada día. Vivir preparados, vivir alertas, vivir conscientes que la venida del Señor está a las puertas. Y luego dice, porque el Hijo del Hombre, que vendrá a la hora. ¿A qué hora vendrá el Señor? ¿A la hora qué? Que no pensamos.
Si nos dijeran que en esta semana, los que van a la escuela, que les dijeran, en esta semana va a haber examen. Y dicen, ¿cuándo va a ser el examen? El viernes. Entonces, ¿qué hacen? No hacen nada. Y jueves en la noche, ¿qué hacen? Se ponen a estudiar, a estudiar. Pero el jueves el maestro, vamos a decir, ¿verdad? Les manda un mensaje a todos y les dice, suspendemos el examen. Lo vamos a tener el próximo lunes. Entonces dan un respiro y ¿qué más hacen? Ya no hacen nada. Cierran los libros y ¿cuándo estudian? Domingo en la noche. Porque esa es como nuestra naturaleza, como que así somos nosotros. Que no nos podemos preparar a largo plazo, sino que en el último momento es cuando nos estamos preparando. Por eso el Señor dice, si ustedes supieran realmente a qué horas yo vendría, ustedes vivirían muy liberados de toda presión y en el justo momento ya estarían ustedes listos. Aquí estamos, Señor. Mateo nos dice, Él vendrá a la hora que no pensamos. Este es el número 8, vendrá a la hora que no pensamos. Porque lo que está despertando el Señor es nuestra actitud de estar alertas. En el reino animal, si ustedes ven documentales de la vida de la selva, cómo viven los animalitos, se van a dar cuenta que todos, sin excepción, están alertas. Todos viven en un mundo donde su vida depende de estar alertas. Los venaditos tienen sed y ven el agua, pero no se acercan a tomar el agua. Primero huelen, ven en todas direcciones, tienen sus orejitas, igual que los perros. ¿Cómo las mueven? En todas direcciones, porque ellos están alertas y se van acercando al agua poco a poco. ¿Y qué ocurre en los ríos en el África donde hay cocodrilos? ¿Cómo llega el cocodrilo? Muy cuidadoso, muy despacito, oculto. El animalito, si pudiera pensar, ¿qué diría? Ay, ya estoy tomando mi agua, ya no voy a tener sed. Y está tomando el agua cuando de la nada le salen unas fauces y lo atrapan. Bueno, diremos, también los cocodrilos tienen hambre, ¿verdad? También los depredadores deben satisfacerse. Ellos les cuesta mucho la vida, tienen que salir a cazar. A los otros lo único que les cuesta es estar alertas. ¿Hay depredadores espirituales? ¿Hay alguien que está tratando de engañar y de mentir en este mundo? Claro que sí. Y no tenemos que ir lejos, no tenemos que inventar algo. Sencillamente, si vemos un poquito las noticias, nos vamos a dar cuenta que hay una agenda famosa que se llama 2030. Esto viene como una instrucción desde la ONU para imponer cierta ideología. El mundo está luchando, algunos ceden, algunos ni modo se rinden. Pero hermanos, ¿quiénes son los únicos que tienen luz, poquito de luz y entendimiento? Los que conocen la Escritura. Ellos pueden saber que en este mundo hay una operación de maldad y de engaño. Por eso debemos estar preparados. Preparados. Algo tan inocente como eran las películas de Walt Disney. Podíamos sentar a nuestros hijos solitos para que ellos puedan ver y divertirse un buen rato viendo todo esto de Disney. Pero en los últimos años, toda la empresa de Disney está enfocada en desviar a la gente de lo que realmente es el sentido del sexo. Entonces sus últimas películas, que son infantiles, están infectadas, tienen virus, tienen pensamientos, tendencias que demuestran que esta ola ha penetrado la esfera de los niños. Hace varios años, los homosexuales podían decir, todo este grupo podían decir, vamos por tus hijos. Y quizás la mayoría de nosotros podemos decir, pues a mí eso no me afecta, eso no me va a afectar a mí, eso no me va a cambiar a mí, eso no va a afectar a mis hijos,
Pero te puedo decir una cosa, debes pensar en tus nietos. Y deberías pensar un poquito más allá en tus bisnietos, cuando tú no estés. Cuando tú no estés para decirles qué es bueno y qué es malo. ¿Tendrán nuestros hijos suficiente criterio, madurez, entendimiento, discernimiento espiritual para decir qué es bueno y qué es malo? Esa es nuestra tarea hoy. Poner unas buenas bases en nuestros hogares, tener un buen ejemplo en las Escrituras, analizar el mundo de acuerdo a lo que dice Dios. Ahora Él nos da una razón. Dice en este verso 44, primero la actitud, estar preparados. Segundo, lo que vamos a encontrar es una razón, una explicación, un porqué. Dice, porque el Señor vendrá a la hora que no pensamos, ni sabemos. Así que por eso es la tentación querer saber cuándo viene para como prepararnos de último momento. Porque esa idea es como un engaño, pensar que nos va a dar tiempo de prepararnos. ¿Cuántas cosas en la vida ya no las vamos a poder hacer? Ese viaje a Hawái, tal vez ya no lo hagas. Es que quería comprar, construir mi cabaña en una montaña, retirarme ahí. ¿Quién sabe si lo logres? Quisiera poner este gran negocio, toda mi vida soñé con tener este negocio. Bueno, quién sabe si lo logres. Porque la vida está pasando. Y lamentablemente, no todas las cosas que uno sueña se cumplen. Eso no quiere decir que no soñemos. Claro que hay que soñar y que hay que anhelar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero el Señor vendrá a la hora que no sabemos y debemos vivir preparados. Vamos al versículo 45 y vamos a hablar de 3 cualidades en nuestro carácter antes de la venida del Señor. 3 cosas que Jesús las presenta ante su venida. Y nos dice en el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Aquí encontramos 3 palabras que podemos sacarle un poquito de provecho. El Señor está hablando de su venida y habla de una persona, dice, que tiene estas cualidades, que es siervo, que es fiel y que es prudente. Pero recuerden que el enfoque es la venida de Jesús. Entonces Él menciona 3 cosas. La primera dice, ¿quién es el siervo? ¿Saben qué hacía un siervo? Podía ser comprado, alquilado. Lo que él hacía era servir. Servir. El ejemplo de una madre es asombroso, porque una madre puede estar cansada, pero a pesar de estar cansada, prepara comida. Y cansada, la sirve. Y si los hijos están pequeños, cansada, lava las ollas y los platos. Y antes de irse a dormir, cansada, guarda las cosas. Y cansada, plancha. Y cansada, lava. Cuando una persona sirve, debe tener por lo menos 2 cosas para ser un buen siervo. Debe saber que lo que haga, lo hace para el Señor. Lo que hagamos, una persona que es noble en su corazón, aprende que lo que hace, ¿para quién lo hacemos? Para el Señor. Y lo debemos hacer de todo corazón. ¿Habrá recompensa? Sí, no lo hacemos por la recompensa, porque habrá recompensa, porque el Señor honrará a los que le honran. Pero la idea del servicio es una actitud profunda para servir a otros, porque vivimos en un mundo egoísta y nos gusta que nos sirvan. Es agradable que nos sirvan. Es bonito que nos sirvan a uno. Pero el Señor, ¿qué dijo Él? Yo he venido para servir.
no para ser servido. Así que este es el lugar donde debemos aprender que vivimos para servir a otras personas. Vivimos para servir. La otra cualidad que el Señor menciona en un siervo antes de su venida es que sea fiel, porque dice, ¿quién es el siervo? Y tiene esa cualidad, fiel. La fidelidad es una cualidad interna de permanecer con la mejor disposición ante las personas a quienes servimos. Eso hace a una persona digna de confianza. Porque les digo una cosa, todo lo que pasa en la vida es una prueba y nosotros debemos ser hallados fieles ante el Señor. No confesados. ¿Cómo? Fieles. Se espera que seamos fieles. Ahora vamos a ir un momento a Lucas, que está delante de Mateo, al capítulo 16. Y este es un principio del reino de Dios. Capítulo 16 y el versículo 10, donde dice, el que es fiel en lo muy poco, muy poco. ¿Dónde debemos ser fieles? En lo muy poco. ¿Qué se espera de una persona que sea fiel? Si tú contratas un empleado, ¿qué esperas que sea el empleado? Que sea fiel. Nada más que sea fiel. Bueno, claro, debe trabajar, ¿verdad? Por eso le vas a pagar. Pero se busca que esas personas sean fieles. Porque la fidelidad en un trabajo es algo que uno no puede pagar. Si la persona es fiel, tú no le pagas la fidelidad, tú le pagas por el trabajo. Bueno o malo, tú pagas por el trabajo. Pero es una cualidad especial que ese trabajador también sea fiel. No te traicione, no se aproveche de ti, no te tome ventaja, que sea fiel. Dice acá en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, ¿qué pasa? También lo será en lo más. Y el que en lo muy poco no solo es fiel, sino que es injusto. Si una persona en algo tan pequeño no se comporta, te traiciona, ¿qué deberíamos aprender nosotros? Que si le das más, ¿qué va a pasar? Si se roba un peso o se roba 10 pesos, dice, bueno, no es nada, tal vez lo necesitaba, dicen las personas de buen corazón. Pero si se lleva 10 pesos, se puede llevar 100. Y te puede llevar 500 y te puede llevar 1000. Y si se lleva un tenedor, se puede llevar una cosa y se lleva otra. ¿Por qué? Te está demostrando en el principio bíblico que en lo muy poquito es infiel. ¿Lo pondría sobre más? Ahora, ¿saben que hay personas que lo hacen? Que los ponen, les dan más. Bueno, aquí tenemos la advertencia. El Señor te dice, si es en lo poco muy infiel, cuando lo pongas sobre mucho, será infiel. La otra cosa que el Señor pide es, habla de un siervo, uno que sirve, que sea fiel y que sea ¿qué? Prudente. Prudente quiere decir sabio, que tenga ingenio, que sea bueno en lo que haga, que tenga agudeza, capacidad, perspicacia, ingenio. Es sinónimo de sabio, prudente, sabio, que sabe hacer bien las cosas, que sabe hacer bien las cosas. Así que en la vida debemos hacer bien las cosas porque son para nuestro Señor. Pasemos al 46 de Mateo 24. Volvemos a Mateo y vamos a encontrar
que en esta idea, en esta enseñanza, el Señor dice, ¿quién es el siervo fiel? Siervo fiel y prudente. Y en el versículo 46 dice, bienaventurado ¿quién? Aquel siervo al cual cuando su Señor venga, se recuerdan que todo el contexto es la venida del Señor. Así que cuando el Señor venga y ese siervo esté haciendo lo que debe hacer, dice, bienaventurado. Cuando venga su Señor y le halle haciendo así. Fiel, fiel en lo poco. Fiel en lo poco, hermano. Nosotros somos una iglesia, debemos aprender a ser fieles en lo poco. En lo poco. Y dice acá, verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Primero dijo que lo había puesto para administrar el sustento, que le dé alimento. O sea, le había encargado una área nada más. Ahora está diciendo el Señor que cuando venga y lo halle haciendo fielmente lo que se le asignó, le va a poner sobre mucho. Así que no somos nosotros los que honramos, es el Señor que honra al que le sirve fielmente. La honra, mis amados hermanos, debemos esperar que venga del Señor. Amén. Verso 47, porque hay recompensa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, número 11. Esto hay que hablar de mantenernos enfocados, haciendo lo que tenemos que hacer, sin desanimarnos. Número 10. Y ahora el número 11. Existe un peligro. Y en la Biblia encontramos, cuida tu corazón. ¿Saben la enseñanza de Salomón? ¿Qué dijo Salomón? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y no solo es especialmente cuando alguien tiene alta la presión o que tiene colesterol y que tenga que cuidar su estado de salud. Hablamos de cuidar espiritualmente nuestros corazones. Dice el versículo 48. Fíjense cómo empieza la línea de ideas. Dice Jesús, pero. Cuando en la Biblia tú encuentres un pero, te debe llamar la atención. Es como que todo está bien, pero. Iban muy bien, pero. Entonces, cuando un versículo empieza con un pero, nos debe llamar la atención. Pero, si aquel siervo, o sea, toma otra actitud, ahora no es el siervo fiel. Existe la posibilidad de que la persona sea fiel, pero dice Jesús, también existe la posibilidad de que la persona sea infiel. Pero miren cómo empieza. Dice, pero si aquel siervo malo, ¿qué sigue diciendo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está reflexionando? En su corazón. Está analizando las cosas, las está viendo, y en su corazón entonces se le vienen unos pensamientos. Y dice, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Conocí a un señor que cuidaba una casa muy bonita. Y él tenía dentro de esa propiedad, él tenía su casa, vivía con su esposa, ya sus hijos eran grandes, era un poco mayor, y la tarea del señor era cuidar la casa. Eso era todo. Porque su jefe vivía en Ciudad de México y entonces le decía, ten la casa lista porque en cualquier momento voy para allá. Entonces me decía él, ¿sabe cómo vivo, pastor? Pendiente de que este señor en mitad de la noche me hable por teléfono y me diga, voy para allá. Así que él vivía cuidando la casa, alerta del teléfono porque en cualquier momento el dueño podía llegar. Y dice aquí,
Pero si el siervo dice en su corazón, o sea, como que uno reflexiona, como que uno dice, bueno, pero en realidad no pasa nada. Esto de que Jesús viene lo han dicho por años, pero no viene, en realidad no viene. Y dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora, solo este pensamiento, miren todo lo que provoca. Dice, como él piensa, sabe que ya no, que no viene su Señor, dice, comenzaré a qué. O sea, está puesto para cuidar a otros, pero de repente, ¿qué es lo que hace? Se vuelve violento y comienza a golpear a sus consiervos, a maltratar a otras personas, a ser violento, a tener maltrato. Porque antes de golpear, antes de que una persona levante la mano, ya en su corazón ya tiene maldad, violencia, ya tiene malos sentimientos. Antes, fíjese, no está golpeando, pero en su corazón dice, no, no pasa nada, mi Señor no viene. Entonces, ¿cómo trata a los demás? Con groserías, violento, que llega al punto de golpear a sus consiervos. Pero eso no queda ahí. Dice, sigue diciendo el Señor, ¿y aún a qué? Ahora hay tres cosas aquí. Dice, comer, beber, borrachos. Tres cosas. Primero fue maltrato. Pero el maltrato, ¿a dónde lo llevó? Al abuso, a menospreciar a sus consiervos. Imagínense lo que dice el Señor, son consiervos. Todos estamos en el mismo nivel, aquí no hay nadie que sea mejor que otra persona. Todos estamos al mismo nivel. Pero ahora este golpea, maltrata, ofende a los demás y hace una cosa más. Se sienta a comer y a beber. Pero eso es natural, o no tenemos que comer y beber todos los días. ¿Verdad que sí? Pero él está hablando de que se va con las personas equivocadas. Ahora, en lugar de estar fielmente cuidando lo que se le asignó, ahora está ocupado con los borrachos. ¿Y qué hacen los borrachos, hermano? ¿Qué hacen los borrachos? Pues beben. ¿Hasta qué punto? A veces hasta perder la conciencia. Y ya borrachos, ¿qué hacen? Ofenden, golpean, hacen daño, chocan el auto, destruyen la casa, destruyen su economía, hacen daño. Y hay un daño moral, porque una persona que lastima y que ofende no solamente es en lo físico, también en lo emocional, también en lo espiritual. Y esta persona está hablando que comete toda clase de excesos y que se está reuniendo con las personas equivocadas. Dicen de la manera más popular, el que por su gusto muere, ¿qué? Que lo entierren parado. Si quiere morir por hacer su voluntad, destruir su hígado, su salud, su economía, pues es libre de hacerlo. Pero eso habla de ser sabio, prudente, sensato, ¿verdad que no? Y luego, no solo eso, ahora se reúne con las personas equivocadas y se va con los borrachos. Pero entonces, ¿qué decimos la mayoría de nosotros? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué dicen los borrachos después de una borrachera? No pasa, no pasó nada. Te pegó la señora y el otro le dice, no, no me pegó. La mía sí me gritó, pero ya luego se le pasa, se le olvida. Entonces, ¿qué dicen los borrachitos? No pasa nada. ¿Qué va a pasar el siguiente fin de semana? Otra vez la borrachera. Otra vez el dinero al caño. Otra vez el dinero a dañar el hígado. Y después, ¿qué dicen ellos? No pasa nada. No pasa nada hasta que ves una persona tirada en la calle, muriendo de frío. O ves una persona con cirrosis, con un hígado destruido por el alcohol.
Pero como no pasa nada, vamos a ver qué dice Jesús. Sigamos leyendo, vamos al verso 50. Porque hermanos, de que vendrá, Mateo 24:50, de que viene, viene. El Señor viene. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo. Hermanos, el Señor vendrá. El Señor viene. Y aquí tenemos la clave, hermanos. Aquí el Señor nos dice el día y la hora. En este versículo vamos a hallar que el Señor nos habla del día y la hora. ¿De qué día habla? El día que no esperas. ¿Cuándo viene el Señor? El día que no esperemos. ¿Y a qué hora? Y a la hora que no sabemos. ¿Verdad que es importante vivir entonces preparados? Porque pudiera venir hoy. Saliendo de este lugar, una familia de la iglesia, sus hijos tuvieron un accidente. Pudieron haber muerto. Les cayó un árbol encima. Saliendo de la reunión. Y no es que la muerte ande por ahí, sencillamente hay tantos eventos a nuestro alrededor que son de peligro. Entonces, ¿cómo debemos estar? Alertas. Porque el Señor vendrá el día que no esperemos y a la hora que no sabemos. Verso 51, tal vez ustedes lo deberían marcar, porque el Señor hará algo. Dice, lo castigará duramente. ¿Qué va a recibir aquel siervo? Recompensa. Si hubiera sido fiel, dice, lo pondrá sobre todo. Pero si se comporta de otra manera, lo castigará duramente, de una manera severa. Aquí hay tres cosas que el Señor hará. Dice, la primera, lo castigará. La segunda, pondrá su parte con los hipócritas. Y tercero, que eso te lo quiero dejar de tarea para que tú investigues. Te puedes meter al internet y escribir lloro y crujir de dientes, porque dice el Señor que al castigarlo y ponerlo con los hipócritas, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces te animo, no digas el pastor me quiso asustar, me sacó unos versículos ahí del infierno. Mejor investígalo tú por tu cuenta y que el Espíritu Santo te dé entendimiento de qué significa que el Señor venga y no estemos preparados. Ahora vamos a ir en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a encontrar las últimas palabras registradas de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Y vamos a leer después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos el libro de los Hechos en el capítulo 1. Y este es el momento en que el Señor se va a separar de los discípulos. Y miren, pongamos atención porque se recuerdan que le están preguntando ¿cuáles son las señales, Señor? ¿Cuáles son las señales? Y antes de partir, dice el versículo 6, que los que se habían reunido, que le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué podemos ver aquí? Que las inquietudes por saber las señales ahí estaban. No les quedaba claro que es más importante prepararse que estar alerta de las señales. Pero otra cosa que aquí nos debe aclarar es que en el último momento ellos están pidiendo una señal sobre el reino de Israel. Una señal visible, temporal. No están pidiendo una señal del reino de Dios. Ellos no están diciendo, ¿restaurarás el reino? ¿Vas a poner tu reino ahora, Señor? No dice, nos interesa ver el reino de Israel.
Acuérdense que en ese entonces estaban bajo el dominio de los romanos. Así que el interés que ellos tienen es muy terrenal. Ahora vamos a escuchar al Señor. Vamos a leer despacito. Dice en el verso 7, lo primero que el Señor responde. Le están haciendo una pregunta de la restauración de Israel. Y él, vean cómo responde. Lo primero que dice es, no os toca. No les corresponde a ustedes saber. Número 1. No les corresponde saber. Es que queremos saber, Señor. No te corresponde saber. Lo que debes saber es que debes prepararte para la venida del Señor. Debemos estar alertas. Debemos estar conscientes que de un momento a otro el Señor viene. Mientras Él viene, hay algo que debemos hacer y lo vamos a ver ahora. Lo primero es, no nos corresponde saber. ¿Saber qué? El Señor menciona los tiempos y las sazones. En el griego es los cronos y los kairos. Los tiempos normales, el transcurso de los tiempos normales y los tiempos especiales. No nos corresponde saber esta parte. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha guardado, dice el Señor, en su sola potestad. ¿Saben qué nos está enseñando el Señor? Aún en esto, nos está diciendo que Él es soberano, que Él es la autoridad, que Él es el que tiene poder, que Él es el que manda, que Él es el sabio. Él nos está diciendo, no les corresponde a ustedes. Ustedes vivan alertas, preparados. Pero dice el Señor, no les toca a ustedes. No les corresponde saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Bajo su poder, dominio, plan, propósito, Él lo ha reservado. Así que comprendan de una buena vez que no nos corresponde a nosotros. Es que Israel ya la señal, y va a entrar Rusia, y va a entrar China, y entonces el dólar, y entonces el peso. Mira, no importa lo que pase, si estamos preparados, la vamos a librar. Amén. Ahora el Señor dijo algo que sí nos corresponde en el versículo 8. Y vean cómo empieza nuevamente el versículo 8 con un pero. O sea, no es lo otro, pero enfóquense en esto. Pero ustedes, que eran quizás 120 los que estaban ahí, posiblemente, unas 100 personas a 120, ustedes recibirán poder. Enfoquen, pongan su atención, esperen ustedes, porque a ellos les tocó esperar 8 días. De cuando el Señor ascendió, ellos esperaron 7 días la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió a las 9 de la mañana. Ellos estaban desde las 9 de la mañana orando en un lugar especial donde ahí estaban confiando que iba a ser la venida del Señor. Ese día que vino el Espíritu Santo coincidía con la fiesta del Pentecostés, porque eran 50 días después de la Pascua. Así que Jesús estuvo 40 días con ellos, 3 que estuvo sepultado, tenemos 43 días. Para los 50 era una semana lo que ellos estuvieron esperando. Por una semana estuvieron esperando, orando, confiando que iba a venir el Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes recibirán poder, fuerza, capacidad, habilidad. ¿Para qué? Para ser testigos. Ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y me serán qué? ¿Saben lo que debemos ser nosotros antes de la venida del Señor? Testigos. Testigos de Jesús. Y nos dice el Señor, porque nos ubica en territorio, dice,
A ellos les dijo, en Jerusalén, que era la ciudad donde estaban, en Judea, que era como la región donde ellos vivían, en Samaria, que ya era como pasar una frontera, y hasta lo último de la tierra. Así que yo quisiera pedirte en este momento que te vieras a ti como una persona que debe llevar este mensaje. Debemos llevar el mensaje de Jesús. Debemos llevarlo. ¿A dónde? A todos lados. Deberías a ti mismo, saliendo a un lugar para llevar el evangelio, dices, no, pastor, yo ya estoy grande. Yo eso se lo dejo a los jóvenes, que ellos lo hagan. Cada uno de nosotros tiene un llamado para ser testigo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor? No les toca a ustedes saber las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice el verso 9? Y habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles? Las del versículo 8. No dijo algo más, solo lo que dijo en el versículo 7, 8, y ahora dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué? ¿Qué pasó? Fue alzado, se levantó de la tierra y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que lo último que el Señor dice, lo último que está registrado es, ustedes serán testigos. Ya lo había dicho, Mateo 28, Marcos 16. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos a las naciones. Ahora dice, recibirán poder y ustedes serán mis testigos. Así que nosotros tenemos una tarea, hermanos, como hijos de Dios. Ser testigos de Jesús, de vida, de palabra, de acción, de pensamiento. Debemos reflejar que Jesús es nuestro Señor, que es el Señor de nuestra lengua, es el Señor de nuestros ojos, que vemos a donde Él quiere que veamos y que no vemos donde el enemigo nos está tentando de ver, que debemos hacer lo que se nos ha pedido que hagamos, que estemos enfocados. Así que las ideas finales de Jesús antes de ser alzado y ser trasladado a la diestra del Padre, Él dijo, no les toca a ustedes saber, ustedes recibirán poder y me serán testigos. Acá, en Jerusalén, en la región o el estado, en Samaria, que había sido parte de otro reino, del reino de Israel, el reino del norte, y dice, y hasta lo último de la tierra. Si nos ponemos a pensar, ¿cuándo voy a ir yo? ¿Cuándo? No tengo en planes ahorita viajar. ¿Ustedes tienen planes de viajar? ¿Cuándo viajamos? Me gané unas vacaciones. Del trabajo me van a mandar a otro lugar. Pero así de que yo tenga el plan de salir a predicar, pues no, ¿verdad? Bueno, antes de que salgas, sé fiel en lo que estás haciendo. Sé fiel. Sé fiel para compartirle al Señor donde compras el pollo o donde compras tu verdura, con la señora de la esquina, donde compras tortillas. Sé fiel, sé un testigo del Señor. Es posible que después vayas a otro, te trasladen de trabajo y estés en otro lugar. ¿Para qué? Para ser testigo. Y si te mandan en una comisión a algún lugar, ¿por qué vas a ir a ese lugar? Ya, bueno, es que ya vieron mis talentos, ya saben que yo las puedo y ya por fin me están promoviendo. ¿Por qué crees que el Señor te permitiría hacer algo así? ¿Para hacer qué? Ser testigo. Yo a mis vecinos ni los veo ni los conozco. Bueno, puedes hacer algo. ¿Sabes qué puedes hacer? Orar por ellos. Y te subes a un camión. ¿Y sabes qué puedes hacer en el camión? Orar por el chofer y todos los que se bajan y se suben.
¿Verdad que sí se puede, hermanos? ¿Sí? Cuando mis suegros se trasladaron a Laredo, ellos fueron a instalarse en una casa. Tenían una señora vecina cristiana. Mis suegros en ese entonces ya tenían sus 2 niños muy pequeños. ¿Saben qué hicieron los vecinos? Oraron por ellos. La vecina, que era una señora, oró toda su vida. Todavía estaban viviendo ellos en Laredo. Y un día mi suegra le comenta a la señora y le dice, fíjese que mi hija se va a casar. Y dice la señora, qué bueno, gloria a Dios. Y le dice mi suegra, y con un pastor. Y dice la señora, yo oré toda la vida por sus hijos. Ahí se enteró mi suegra que cuando llegaron esos 2 niños, la señora puso en su corazón orar por esos niños. ¿Contesta la oración? Qué hermoso si podemos dedicar a los hijos desde el vientre, mamás. Cuando el niño se está ahí formando, que podamos decir una oración, Señor, te entregamos, los ponemos en tus manos, tómalos, que nazcan para ti, para tu voluntad. Amén. Así que si tú dices, yo no puedo hacer mucho, puedes orar. Y si vas en la carretera, en lugar de ir peleando con otros choferes, acelerando, ¿qué debes hacer? Ora por todos los choferes, todos los que te vas a encontrar en carretera. Ora, que conozcan el Evangelio. Y sé una luz que brilla para anunciar el mensaje de Jesús. Sé una luz, no seas oscuridad. No hables de Jesús con tus labios y que tu boca apague el mensaje. Que tu boca sea brillante para hablar de Jesús, pero que la forma en que te comportas, te conduces y te ven, digan, no, para ser así mejor no. Porque lamentablemente hay malos ejemplos en la viña del Señor. Pero quiero ser luz y quiero tener una buena vida que alabe al Señor. ¿Tú te puedes unir conmigo? ¿Podemos ser luz? ¿Podemos ser luz? Donde estés, donde tú estés. Todavía no vas a salir de viaje, pero te aseguro que en algún momento saldrás de viaje. ¿Y por qué crees que vas a salir? Para ser testigo. Amén. Vamos a orar. No es una casualidad que las últimas palabras de Jesús fueran estas. No te preocupes por las señales. Recuerda que estas cosas Dios las ha puesto en su sola potestad. Pero tú vas a recibir el Espíritu Santo. Me vas a ser testigo. Y mientras el Señor viene, nuestra tarea es ser testigos de Jesús en este mundo. Comparte de Jesús, habla de Jesús, ora por todas las personas que conozcan a Jesús. Despertemos de nuestro letargo espiritual y vivamos una vida interesada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos que avives nuestras vidas, aviva nuestros corazones. Despierta en nosotros este deseo profundo de vivir preparados ante tu venida, de ser hallados fieles, de ser hallados como siervos, sirviendo de corazón para ti y con una conducta sabia, recta, buena, dando testimonio con nuestra vida que tú eres Dios, que eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Y oro que avives tu obra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros que escuche estas palabras. El Espíritu de Dios produzca el ánimo, la fuerza, el aliento
el poder, la fuerza, la decisión, las ganas, que todo nuestro ser se constriña para llevar este mensaje. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, con la gratitud de saber que tienes cuidado de nuestra vida, que ayudarás a la viuda y al huérfano, al pobre y al afligido, que tendrás misericordia del enfermo, del que está atravesando dificultades, porque eres un Dios de esperanza. Eres un Dios bueno, que diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón, la redención y el privilegio de ser tus hijos, de llamarte Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De todo corazón deseo que Dios les bendiga y que reflexionen en estas lecturas, que lleven en su corazón este pensamiento. ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado para su venida? Si el Señor viene ahora, ¿estoy preparado? ¿O le tendría que pedir un tiempo extra? No vengas todavía por mí. Hermanos, que Dios les bendiga.